Hola, espero que te encuentres muy bien. Vamos a continuar con el tema de funciones. El día de hoy vamos a ver representación de funciones y para ello vamos a retomar la idea del video anterior donde expusimos quién era X y quién era f de X. Espero lo recuerdes. X era la variable independiente, mientras que f de X es la variable dependiente. Es decir, depende de los valores que se tome para la X, para la variable independiente, y al aplicarle la fórmula, la regla de correspondencia, entonces se transforma en f de X. Pero recordemos brevemente, entonces, si tenemos la regla de correspondencia, entonces vamos a colocarlo aquí, un número más 2. Por ejemplo, entonces la regla de correspondencia de forma matemática sería x más 2. Y a ello, bueno, le colocamos f de x y entonces la regla de correspondencia es f de x igual a x más 2. Y en el video anterior dijimos que podíamos tomar una tabla o hacer una tabla donde en el lado izquierdo teníamos x, o sea, la variable independiente, y a la derecha f de x, es decir, el valor, el resultado, después de aplicar la regla de correspondencia. Y entonces en la x podemos tomar o podemos elegir algunos números. Puedes tomar los números que tú prefieras. Por ejemplo, yo considero ahora para este momento tomar al menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. No necesariamente tienen que ser estos números. Tú puedes tomar, por ejemplo, el menos 4, el menos 10, el 5, el 8, el 1000. Los números que tú quieras se escriben en la variable independiente. ¿De acuerdo? Entonces no necesariamente tienes que usar los números que yo estoy usando en este momento, que es de menos 2 a 2. Puedes incluso usar fracciones, puedes usar el 1.5, el 2.23, etc. Bueno, entonces para obtener los valores que completen esta tabla, para obtener los valores de la variable dependiente, necesitamos realizar los cálculos, la sustitución. Entonces f menos 2 es igual a menos 2 más 2, es decir, lo que dice la regla de correspondencia. Al número, a la variable independiente, súmale 2. La variable independiente es menos 2, cuando tú le sumas 2, da como resultado 0. El siguiente número, menos 1, le sumas 2, da como resultado 1. Y para verificar, aplicamos la regla de correspondencia, que sería menos 1 más 2, y esto es 1. Para 0, cuando la variable independiente es 0, según la regla, nos dice un número más 2, o sea, 0 más 2 da como resultado 2. F de 0 es igual a 0 más 2, y eso es 2. Para 1, como la regla nos dice al número le sumas 2, entonces en el 1 vale 3 y en el 2 vale 4. Entonces lo que resta es que corrobores tú que efectivamente sean estos dos resultados, que sea 3 y 4. Recuerda que la regla de correspondencia es que al número le sumes 2, 2 más 1, 3, y 2 más 2 es 4. Y entonces te decía, en el video anterior te hablaba de parejas ordenadas, que posteriormente se iban a graficar en un plano cartesiano. Entonces, aquí las parejas ordenadas, vamos a colocar aquí parejas ordenadas. ¿Cuáles son las parejas ordenadas en este caso? En este caso las parejas ordenadas son menos 2,0, lo vamos a colocar así, menos 2,0, la otra pareja es menos 1,1, la siguiente pareja es 0,2, la siguiente pareja es 1,3 y la última pareja es 2,4. Entonces tengo ahí parejas ordenadas. ¿Vale? Eso es lo que nos arroja esta tabla, parejas ordenadas, y yo las puedo representar en el plano cartesiano. Es decir, las puedo graficar en ese plano
a estas parejas, que es menos 2, 0, menos 1, 1, 0,2, 1,3 y 2,4, las puedo representar en el plano cartesiano. ¿Cómo las voy a representar? Vamos a ver cómo es que se representa. Entonces, en el plano cartesiano vamos a tener, por ejemplo, vamos a dibujar aquí los ejes. Aquí están los ejes dibujados. Perfecto. Y entonces vamos a colocar aquí nuestros numeritos. En este caso aquí sería el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es el eje de las X, recuérdalo. Aquí tenemos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Hacia arriba voy a tener el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es el eje de las Y o f de x. ¿Sale? Aquí tengo el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Y entonces teníamos las parejas ordenadas. Si tú recuerdas en la tablita, pues vamos a poner la tabla de este lado para recordarlo. Entonces teníamos x y f de x. Nuestra regla de correspondencia quedamos que es f de x igual a x más 2 para recordarlo. Y entonces teníamos menos 2, 0, 0, menos 1, 1, 0, 2, 1, 3 y 2, 4. Entonces ahí está. Y de ahí dijimos que tenemos las parejas ordenadas menos 2,0. X, el valor de la X de la variable independiente está sobre el eje de las X y el valor, el número que está en f de x, o sea, la variable dependiente, se encuentra en este eje, o sea, hacia arriba o hacia abajo. Ese es el valor de y o f de x. Entonces, es hora de ubicar esos puntos, lo vamos a hacer. Ubicamos la pareja ordenada menos 2,0. Recuerda que aquí sale la pareja menos 2,0. Y este número 2, vuelvo a decirlo, este menos 2 va a estar localizado en el eje de las X y el 0 en el eje de las Y. Por lo tanto, entonces menos 2 ubico en el eje de las X, ubico en menos 2, aquí ya estoy en el menos 2 y el 0 en el eje de las Y, lo cual significa entonces que no avanzo, no subo hacia ningún lado, me quedo ahí. ¿Sale? El 0 o el eje de las Y o f de x me indica cuántos lugares subo o cuántos lugares bajo, si lo queremos ver así, mientras que el eje de las x o la variable independiente me indica cuánto me muevo a la izquierda o cuánto me muevo a la derecha según sea el caso. Siguiente pareja ordenada es menos 1,1. Entonces menos 1 ubico en el eje de las x, o sea el desplazamiento es hacia los lados. Aquí está el menos 1, ya ubiqué el menos 1. Y ahora me toca ubicar hacia arriba o hacia abajo el 1 en el eje de las Y. Y aquí está el punto. Entonces, este punto que acabo de dibujar es el menos 1,1. Siguiente pareja ordenada es el 0,2. En el eje de las X ubico el 0, que es justo aquí en la intersección de las dos rectas. Y el 2 hacia arriba, que es el eje de las Y o f de x. Siguiente pareja ordenada es el 1,3, es decir, en la X, en el eje de la X, la variable independiente, ubico el 1, ya lo ubiqué, y me dice que en la f de x vale 3, o sea que voy a subir 3 unidades hacia arriba, ¿de acuerdo? Valga la redundancia. Y la última pareja es 2,4, es decir, ubico el 2 en el eje de las X, y ya que lo ubiqué, me fijo si el desplazamiento es hacia arriba o hacia abajo en f de x. En este caso es hacia arriba porque me dice que es 4 positivo. Y perfecto, entonces la recta, aquí se forma una recta con estos puntos que yo grafiqué en el plano cartesiano. Esta es la representación gráfica de esta función f de x igual a x más 2.
Veamos otro ejemplo para que quede más claro. Entonces, ahora, imagínate que nuestra regla de correspondencia es f de x igual a x al cuadrado. Entonces, de nueva cuenta, hacemos nuestra tablita, ¿sale? Nuestra tablita la vamos a poner aquí, y entonces decimos que x y f de x. ¿Cómo lo hacemos? Elegimos valores para x, recuerda que podemos elegir los valores que nosotros tengamos preferencia, entonces se me ocurre menos 2, 0, bueno, vamos a comenzar menos 2, menos 1, mejor, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, y hasta 3, ¿vale? Y entonces la regla de correspondencia aquí me dice, la voy a colocar aquí, me dice, eleva al cuadrado la variable independiente. Listo, entonces, ¿qué significa? Que cada uno de estos valores se va a elevar al cuadrado para obtener los valores de la variable dependiente. Es decir, si lo hacemos en forma de sustitución, vamos a tener f de menos 2 para el primero, va a ser igual a menos 2 al cuadrado, y menos 2 al cuadrado es 4, entonces aquí va 4. Menos 1, entonces voy a tener menos 1, f de menos 1 es igual a menos 1 al cuadrado, y menos 1 al cuadrado es 1. 0, 1, 4 y 9. Entonces aquí queda la invitación para que corrobores que efectivamente son estos valores cuando x vale 0, cuando x vale 1, cuando x vale 2, cuando x vale 3. Estos son los valores que se generan al elevar al cuadrado la variable independiente. Entonces, ahora, ¿qué es lo que necesito hacer? Necesito representar esta función en el plano cartesiano. ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, ya tengo las parejas ordenadas. Las parejas son, en este caso, las voy a colocar aquí otra vez, parejas ordenadas, para recordar. Las parejas ordenadas que tengo son menos 2,4, tengo también menos 1,1, tengo también 0,0, 1,1, 2,4 y 3,9. Esas son las parejas ordenadas. Entonces ahora sí, vayamos al plano cartesiano. Dibujamos entonces nuestro plano cartesiano. Aquí está. Recuerda quién es el eje X, quién es el eje Y. Entonces colocamos aquí el 1, 2, aquí vamos a colocar el 2. Colocamos 3, 4, 5. De este lado, o sea, a la izquierda tenemos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5. Y hacia abajo igual menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Vamos a aumentarle 6, 7, 8 y 9. Vamos a aumentarle ahí. Y entonces vamos a graficar estas parejas ordenadas. Comenzamos con la primera, que es menos 2,4. Es decir, ubico en el eje de las X al menos 2. Ya lo ubiqué. Y el 4 me dice si subo o si bajo. En este caso, como es positivo, entonces subo. Y he localizado la pareja menos 2,4. Siguiente pareja, menos 1,1. El menos 1 me indica que me muevo a los lados, en ese caso me muevo hacia la izquierda, menos 1, y posteriormente subo 1, porque el resultado aquí es 1 positivo. Siguiente pareja, 0,0, entonces aquí está mi intersección. Siguiente pareja, 1,1, ubico el 1 en el eje de las X y el 1 en el eje de las Y, y ahí está. Siguiente pareja, 2,4, entonces ubico el 2 en el eje de las X y 4 en el eje de las Y, o sea, subo. Y 3,9, ubico el 3 en el eje de las X, que en este caso está hacia la derecha, y ubico el 9 que está hasta arriba. Y entonces la gráfica de esto, bueno, es unir estos puntos, los uno todos estos puntos, y esto, bueno, no se dibujó muy bien.
pero esto representa una parábola. Entonces, esta es la representación gráfica de la función f de x igual a x al cuadrado. O sea, la regla de correspondencia es eleva al cuadrado la variable independiente. Vamos con un último ejemplo de esto para que te quede ya perfectamente claro. Entonces vamos con otra regla de correspondencia. Vamos a colocar f de x igual a 2x menos 1. Es decir, la regla dice multiplica la variable independiente por 2 y resta 1 al resultado. Eso quiere decir esta regla de correspondencia, f de x igual a 2x menos 1. Así en palabras, es multiplica la variable independiente por 2 y resta 1 al resultado. Entonces vamos a representar esta función con nuestra tablita, ¿sale? Esta es una representación, la fórmula, la regla de correspondencia se llama analítica, representación analítica. ¿De acuerdo? Entonces tengo f de x y tengo x, entonces la x, recuerda, es la variable independiente. Vamos a colocar ahora menos 3 para cambiar los números y que veas que no necesariamente se ocupan siempre los mismos. Menos 3, menos 1, vamos a colocar el 1, el 3 y hasta el 5, ¿por qué no? Listo, entonces, ¿cómo le hago para obtener los valores de la variable dependiente? Pues me fijo que la regla de correspondencias me dice multiplica la variable independiente por 2 y resta 1 al resultado. Entonces es 2 por menos 3 me da menos 6 y menos 1 es menos 7. El siguiente, 2 por menos 1 es menos 2, menos 2 menos 1 es menos 3. Y quizás vas a decir, a ver, y si es verdad eso, bueno, para ello pues podemos hacer la comprobación. F de menos 3 es igual a 2 por menos 3 menos 1. 2 por menos 3 es menos 6 y menos 6 menos 1 da menos 7. Efectivamente da menos 7. El siguiente sería f de menos 1, que es 2 por menos 1 menos 1. Y esto da menos 2 menos 1 y es menos 3. También da como resultado menos 3. Para 1 sería, según la regla de correspondencia, es multiplicar por 2 y restar 1. 2 por 1 es 2, menos 1, 1. Siguiente, 2 por 3 es 6, menos 1, 5. Siguiente, 2 por 5 es 10, menos 1, 9. Y entonces la invitación es que compruebes usando la sustitución, que compruebes que efectivamente da como resultado 1, 5 y 9. Entonces ahora, ¿qué es lo que nos queda por hacer? Bueno, tenemos que hacer el plano cartesiano. Vamos a dibujar el plano cartesiano. Ahí está dibujado. Y necesitamos entonces nuestro plano. Ahí está. Bueno, ahora ya ponemos las divisiones, que es 1. Está el 2, 3, 4, 5. Y de este lado también vamos a tener el 1, pero a negativo, menos 2, menos 3. Y hacia arriba tenemos el 1, tenemos, aquí dibujé doble línea, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y hacia abajo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 y menos 7. Ahí está. Y entonces ahora necesitamos dibujar en este plano las parejas ordenadas, que son menos 3, menos 7. Luego sigue la otra pareja, que es menos 1, menos 3. El menos 1, 1. El 3,5 y el 5,9. Esas son las parejas ordenadas que se obtuvieron al realizar estos cálculos. Entonces, menos 3 menos 7, ¿qué me indica? El menos 3 se mueve en el eje de las X y el signo negativo me indica que está a la izquierda. Ya ubiqué el menos 3 y el menos 7 me indica que voy a bajar 7 unidades, ¿vale? Entonces, ahí está ubicado menos 3
menos 7. La que sigue, que es menos 1, menos 3, menos 1 me indica que me muevo a la izquierda un lugar, y el menos 3 me indica que ya que estoy posicionado ahí, bajo 3 lugares. Perfecto, ahí está, ya bajé 3 lugares. Luego sigue la pareja 1,1, ubico el 1, él me indica que está hacia la derecha, y 1 hacia arriba. La siguiente pareja es 3,5, ubico el 3 en el eje de las X y subo 5 unidades en el eje de las Y. Y la última pareja, que es 5,9, ubico el 5 y el 9 subo hasta aquí. Entonces encontré los puntos, ¿sale? Los puntos de esta regla de correspondencia, de esta función. Ahí están ubicados, y entonces al unirlos, se forma una recta. Y ahí está la localización de los puntos en el plano cartesiano. Y también de este lado tenemos que la regla de correspondencia nos indica, después de tomar los valores para la variable independiente, nos proporciona información para obtener la variable dependiente. Espero que este video te ayude mucho. Cuídate, nos vemos la próxima ocasión.